Aquí empieza Hablando se entiende la gente. La palabra de los protagonistas y las razones sobre los temas que importan. Con la dirección y conducción de Hans Landolt. Buenos días. Hoy es domingo 17 de febrero, soy Hans Landolt y ya estamos en Hablando se entiende la gente. Más adelante en el programa vamos a conversar ampliamente sobre la renuncia de Benedicto XVI y sobre la trascendencia o no de su magisterio, breve magisterio, al frente de la Iglesia, los temas que la Iglesia tiene pendientes, en fin, hay una serie de puntos por conversar, pero antes vamos a dar continuidad a una conversación que tuvimos el domingo pasado con Ana María Mendieta, que es la directora ejecutiva del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, con la que conversamos extensamente también sobre el tema, el problema realmente gravísimo en el país y en general en el mundo de la violencia sexual contra las mujeres. Sabemos que en esta semana que pasó se celebró justamente el 14 de febrero una gran campaña mundial contra este flagelo. Y hoy día le damos continuidad conversando con la señora Lucy del Carpio, que es la coordinadora de la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, quien se encuentra con nosotros. Muy buenos días, señora del Carpio. Buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Un gusto que participe en el programa, además para conversar de este tema, que obviamente tiene también mucha relevancia y es un tema de absoluta actualidad en el debate público, ¿no? Sí, aparte que es un tema, es un problema de salud pública y hay mucha repercusión en la mujer que deja huellas que a veces son imborrables. Ese es un tema que seguramente también vamos a conversar más adelante. No es un problema también es obviamente un problema de la intimidad de las personas, pero se convierte en un problema social y de salud pública, ¿no? Sí, por supuesto, inclusive acarrea muertes, ya sea por homicidios o por suicidios. Bueno, como dije al introducir esta entrevista, conversando con la señora Mendieta del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables la semana pasada, vimos que en relación a este tema de la violencia sexual contra las mujeres hay muchos temas, digamos, por desarrollar. Una primera cuestión en la que se coincidió es que hace falta trabajar hacia un registro único de las personas que acuden a distintos centros, ¿no?, o entidades a presentar su caso. A veces ni siquiera directamente a presentar una denuncia, pero que acuden para atenderse, digamos, frente a un problema de violencia sexual. ¿Cómo estamos avanzando eso? ¿Hay iniciativas y perspectivas, digamos, de contar con un registro único? No tenemos exactamente un registro único, pero sí, de alguna manera, tratamos de capturar la información. Ya muchas de las comisarías se acercan con documentación a través del Ministerio del Interior, sus representantes, para decirnos los casos reportados de violencia sexual que han ocurrido o que ellos han tenido la notificación. Claro que no son muchos porque no todas las mujeres van a hacer la denuncia por vergüenza o por otras causas, no la denuncia, entonces no sabemos también el número total, pero sería ideal reunirnos y consolidar un registro para saber exactamente cuántas mujeres y cuántos hombres, porque los hombres también tienen violencia sexual, ¿no? Claro, pero exista, digamos, un solo registro, en el sentido de que todos trabajen además con el mismo formato, de manera que se pueda consolidar la información. Uno de los objetivos de este Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer es precisamente eso, es levantar información sobre el tema, ¿no?, para conocer exactamente contra qué estamos combatiendo, ¿no? Claro, nosotros dentro del Ministerio de Salud tenemos los reportes que hacemos a través del GIS, ¿no? Las comisarías, el Ministerio Público también tienen otro tipo de reportes, pero como usted dice, sería ideal, o sea, hacer un tipo de notificación, así como nosotros tenemos el GIS, donde se reúna todo con un tipo de formato, un tipo de registro, o online, de cualquier manera, ¿no? Pero para saber realmente qué está pasando en el país. Claro, si fuera en línea sería extraordinario, fabuloso. Pero así es, eso ayudaría muchísimo. Y también contar, otro de los temas que se vio es con un protocolo único. Sí, nosotros hemos trabajado ya un protocolo del año 2004 en las guías nacionales de atención a la salud sexual y reproductiva. Hay todo un protocolo de atención para manejar los casos de violencia. Y actualmente hemos actualizado ya una guía más grande todos los aspectos
¿no? Desde cómo darle la orientación, cómo tratar la parte psicológica, la parte física, la parte sexual, o sea, todo el abordaje a las mujeres que son violadas. Pero no solo eso, sino la parte de promoción para evitar que esto sea, la parte de prevención, la parte curativa, la parte recuperativa. O sea, todo está abordado ya en este documento que pronto ya será aprobado y podemos difundirlo y implementarlo a nivel nacional, ¿no? Ahora, claro, aquí veíamos también que es un tema muy complejo, ¿no? A veces las personas llegan efectivamente lastimadas y no presentan esa denuncia, ocultan el hecho, ¿no? Entonces hay gente que las acoge, digamos, y que debe estar presta a percibir, ¿no?, esos indicios, digamos, para saber de qué se trata exactamente el problema. ¿Cómo va el tema de la capacitación del personal del Ministerio de Salud que atiende en estos centros donde se presentan mujeres y llevan sus denuncias, sus casos? A nivel nacional se trata el tema de violencia, ya sea en los talleres de planificación familiar o en los talleres específicamente de violencia, en los cuales se habla con los proveedores para ver cómo van a manejar, o sea, desde cómo llenar las fichas de tamizaje, o sea, si viene una usuaria, se le debe hacer un tamizaje de violencia y de depresión, más aún a las gestantes. O si viene una mujer con alguna señal de golpe, de maltrato, así ya no lo diga, tratar de preguntar y repreguntar y repreguntar hasta que pueda eso aflorar y poder hacer la detección, hacer las visitas domiciliarias. Si uno sabe que hay familias en riesgo, visitarlas, ¿ya?, para ir captando esos casos, porque desgraciadamente no todas las mujeres lo hablan, entonces hay que ir poco a poco avanzando. Y la ficha de tamizaje de violencia nos está dando un buen resultado si estamos capturando casos cada vez más tempranos. Usted que ve esto de cerca, ¿cuál sería su evaluación? ¿Hasta dónde está capacitado el personal, digamos, que acoge a estas personas, a estas víctimas, digamos, de la violencia? Claro, eso depende del tipo de profesión, porque dentro del equipo que debe atender a estas usuarias tiene que ser un equipo multidisciplinario. Esa mujer cuando llega tan maltratada que lo que necesita primero es un apoyo psicológico. Y desgraciadamente no tenemos psicólogos y psiquiatras en todo el país. Pero sí tenemos un médico, un enfermero, una obstetriz, un técnico al cual capacitamos para que dé la primera atención y en casos que sean muy severos lo refiera a otro establecimiento. No, justamente, perdona que interrumpe, pero aquí hay un tema que es crucial, ¿no? Se supone que una persona que llegue, que ha sido víctima de violencia sexual, tiene que ser atendida por el Estado con un kit de emergencia, ¿no? Este es un kit, es un combo, digamos, de medicinas para poder prevenir diversos problemas que tienen que ver, prevenir el embarazo, prevenir el VIH y también las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Esto no es un combo, digamos, que no solo se encuentre en los centros de atención, sino que a veces no se receta. Dentro del paquete de atención, inclusive en las nuevas guías que se ha vuelto a recordar ese paquete, entonces todos los establecimientos que puedan tener acceso a atender este tipo de mujeres deben tener ya sea el método de Yuspe, que es para prevenir un embarazo en adolescente, que no es más que las tabletas que damos, las tabletas anticonceptivos, de ahí sacan 4 tabletitas, le dan de inmediato y a las 12 horas las otras 4 tabletitas. Pero no siempre se lo dan. Eso está estipulado, entonces estamos tratando de hacer recordar que es indispensable, porque un embarazo puede traer un suicidio en esa mujer. Eso está en el protocolo, ¿no?, de atención. Eso está en el protocolo. Igualmente, y no se cumple muchas veces, pero ¿eso por qué? Por una... Hay veces por desconocimiento, o hay veces que le digo porque no lo tienen a la mano, ¿no? Pero, claro, puede ser que falte, digamos, pero digamos, también puede ser por reticencias del personal de repente de ofrecer este kit. Podría ser, pero está abierto, porque métodos anticonceptivos tenemos a todo nivel, entonces pueden utilizar eso. Lo que puede haber un poquito más dificultad es con el kit para prevención del VIH, que es la triple terapia, pero también ahora ya se ha estipulado que todos los establecimientos deben tener este kit y entregarlo al usuario y para 30 días. Pero entonces está estipulado así, deben entregar este kit a todas las personas. Sí. Ahora, y entonces el problema puede ser, digamos, ya habiendo revisado esto de que sí, que deben, que no lo tengan. Es decir, ¿hay presupuesto suficiente? ¿Tienen ustedes el presupuesto suficiente para mantener a todas las entidades? Nosotros, dentro del presupuesto por resultados, que es con el que nos manejamos ahora, tenemos para comprar los anticonceptivos, para comprar los antirretrovirales y también para comprar para prevenir otras ITS como la sífilis, para las pruebas rápidas, para todo eso. O sea, eso está asegurado en las compras
y hemos visto que... A nivel nacional. A nivel nacional. Todos los establecimientos lo deben de tener. Lo que ahora vamos a reforzar la capacitación, o sea, se va a volver a capacitar porque lo que sí tenemos mucho recambio personal, demasiado recambio. La rotación de personal y afecta obviamente entonces, la calidad de la atención. Llega una persona que no sabe, hay que volverla a capacitar y volverla a capacitar, pero en eso estamos. O sea, hacemos capacitación a la región y la región está obligada a hacerlo a todas las redes, a todos los establecimientos para que todo el personal esté con este conocimiento, porque este es algo de vida o muerte. Claro. Si uno no lo hace, puede terminar esa mujer suicidándose por todo el drama que está viviendo. Entonces, es necesario darle los primeros auxilios, se podría decir, y después referirla si es que necesita algo de mayor complejidad, un psicólogo, un psiquiatra o claro, lo que necesite, ¿no? Que esa es parte de la capacitación también, que el personal sepa derivar a estas personas a donde corresponda. Y además, cómo verlas, ¿no? Porque una mujer que va a ser examinada se siente como que es nuevamente violada. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que ver si la mujer puede ser examinada, si da su consentimiento para ser examinada, para poder sacar las pruebas, para mandarla a patología o el Ministerio Público si es necesario. O sea, todas esas cosas es un trabajo difícil, no tan fácil, pero hay que hacerlo. ¿Tienen también presupuesto para esta labor de capacitación a nivel nacional? Sí. O sea, nosotros en el presupuesto nacional, con el que quede el nivel central, tenemos un presupuesto para capacitación y las regiones también para hacer sus réplicas. Ah, claro. Ahora hay un tema, justamente, a veces ya no se pueden inventar los recursos, como ha señalado usted hace un momento. O sea, si no hay psicólogos o no hay psiquiatras, son muy pocos, digamos, con los que profesionales de esta especialidad, con las que se cuenta especialmente fuera de Lima, ¿no? Sí, es muy poco. Inclusive en los establecimientos de primer nivel, por la lejanía, a veces no quieren ir los profesionales. Por más que ahora hay sueldos hasta de 10.000 soles o más, ¿no? Para los médicos, para poder tener en todos los establecimientos, pero no quieren ir. O sea, está previsto de todas maneras una remuneración, sí. O sea, digamos, atractiva para que puedan ir los profesionales. Hay un programa de incentivos a zonas de menor desarrollo. Ya. Ahí el sueldo es mucho mayor, tanto para médicos, obstetricia, enfermera y técnicos, para poder lograr tener todo ese equipo, ¿no? Pero no tenemos ni el número suficiente y a veces ni los especialistas suficientes. Ahora, justamente, y este es el tema, digamos, final, el tema de la ruralidad o de la distancia, digamos, ¿cómo encaran en estos lugares, digamos, cuando no tienen a la mano, muy cerca, los servicios de salud? ¿Cómo encaran esto? Ahí es con la referencia, o sea, a través de las ambulancias podemos hacer la referencia. Y algo que también hemos estado haciendo en casos de violencia, nosotros tenemos las casas de espera, que nos sirve para la permanencia de las gestantes cuando van a dar a luz, tan cerca al parto. Entonces, cuando detectamos mujeres que han sufrido violencia, a veces las mismas gestantes las alojamos en esa casa de espera, durante a veces periodos largos, hasta ver en dónde ella se puede refugiar, a dónde puede ir con sus hijos, porque no puede estar apartada de los hijos, ¿no? Y separarla del agresor y trabajar también con el agresor, porque el agresor puede haber recibido violencia y por eso es así. Entonces hay que también sacarlo ese problema. Una última pregunta, entonces, está claro que este es un problema multisectorial, por decirlo, sí. El gobierno, el Estado en general tiene que tener... Multidisciplinario, sí. ¿Cómo ve usted que avanza o no, los problemas que tienen, se mejora la coordinación multisectorial para encarar este tema de la violencia sexual? Nosotros tenemos una coordinación muy estrecha con el Ministerio de la Mujer, con el Ministerio de Educación, porque Educación tiene que también decir claro, por parte de los docentes, ¿no? Y también con el Ministerio Público, con el Ministerio del Interior para trabajar estos temas. Inclusive cada cierto tiempo hay reuniones, hay mesas temáticas para abordar todos estos temas, ¿no? Pero siempre... falta más presupuesto, falta más personal y de alguna manera falta más apoyo para lanzar el mensaje hacia afuera, ¿no? A promocionar estilos de vida saludable, evitar que lleguen a lugares donde hay peligro, que se cuiden, si están en lugares donde hay mucha violencia, que estén tomando un método anticonceptivo, o sea, que tengan todas las precauciones para evitar este problema, ¿no? Claro. Tenemos que difundir mucho eso. Bien, exactamente, ¿no? Es un esfuerzo multisectorial, efectivamente, a nivel del gobierno central, de los gobiernos regionales, gobiernos municipales, pero también como el propio Plan Nacional contra la violencia hacia la mujer se propone, es una política que tiene que ser participativa, intervención de la sociedad civil y tener clarísimo, como usted misma ha señalado, de que esto no es un problema que se resuelve en la intimidad, es un problema social, sí. Es un problema que tiene que ser encarado más con políticas públicas, exponiéndolo, ¿no? Y comprometiendo en general a todas las personas. Claro. Y acá entra mucho la educación para la mujer, para que la mujer se empodere y ejerza su derecho. Nadie la tiene por qué tocar ni violentar. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido la señora Lucy del Carpio, coordinadora de la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud. Muchas gracias por haber participado en el programa. Gracias a usted.
Ha sido muy positivo. Muy bien, vamos a una brevísima pausa y volvemos para seguir y hablando se entiende la gente. Continuamos en Hablando se entiende la gente. Esta semana hay una noticia que llamó mucho la atención, es la del atleta Oscar Pistorius, que fue detenido y acusado de asesinar presuntamente a su novia Riva Steenkamp. Aparentemente le disparó 4 disparos en la cabeza. No hay que ir muy lejos para tomar conciencia de que este es un problema aquí también. Tengo acá cifras que me permito compartir con ustedes del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público. Estas cifras del registro de feminicidio del observatorio indican que el 85.6% de los feminicidios fue cometido por la pareja o expareja, conviviente, esposo, enamorado, ex conviviente, pareja sentimental o ex enamorado, de estos homicidios es terrible. 85.6 es prácticamente un familiar directo. El 8.2 por algún familiar, hijo, cuñado, yerno o ex yerno. Y el 4.1 por un conocido, amigo o persona que conocía en una reunión social. Solo el 2.1 restante es por un desconocido que atacó sexualmente a la víctima. Es decir, el 93.8, casi el 94% de mujeres asesinadas el año pasado fue asesinada por su pareja, una expareja o familiar. En Lima hubo de las 97 mujeres que murieron en el Perú como víctimas de feminicidio del 2012, 24 fueron víctimas en Lima. Pero tenemos un caso también que quiero compartir con ustedes. El 11 de octubre del año pasado, la señora Katy Morales, según sus propias declaraciones, se salvó de ser asesinada a golpes por su expareja, Luis Manuel Goicoechea Bustamante. Él la golpeó brutalmente en su casa hasta dejarla inconsciente y la víctima tuvo que ser internada de emergencia en el hospital Hermilio Valdizán. Goicoechea Bustamante continúa prófugo de la justicia y, sin embargo, estando con orden de captura, pudo presentar una solicitud de licencia sin goce de haber. Y con resolución número 4 del 7 de enero, el jefe de la oficina de administración de la red asistencial de salud en Huánuco, donde trabaja este señor, le concedió la licencia sin goce de haber. Goicoechea simplemente presentó una papeleta sellada por el director de la entidad, por el encargado de control de personal y por trámite regular, sin que el personal de la red de asistencia de salud alertara a la policía. Procedió simple y llanamente. Mientras tanto, la señora Katy Morales todavía tiene una lesión que le impide hablar. Está esperando que los médicos la intervengan quirúrgicamente para colocarle una cánula en la garganta para que pueda hablar. Esta es la situación. Es decir, hay hechos criminales que abrumadoramente ocurren en un entorno familiar, en la privacidad del hogar, pero que a su vez cuentan con la complicidad o la permisividad de muchos, incluso de entidades públicas. Está con nosotros Gina Yáñez, responsable del programa de Derecho a una Vida Sin Violencia de la ONG Manuela Ramos, para conversar sobre este tema. Buenos días, Gina, mucho gusto que participes en el programa. Un gusto estar con ustedes y particularmente éxitos en tu programa. Yo sé que es un espacio necesario y en ese sentido me parece muy importante poder conversar de lo que tú acabas de plantear, el tema del feminicidio, un problema, un dolor muy grave, ¿no?, que vivimos como familia peruana, como sociedad, y como bien has indicado, no solamente indiferencia, que ya eso es duro, sino mucha de esta complicidad y en los hechos que tú has mostrado. Yo podría dar muchos más ejemplos, lamentablemente, de la situación de dolor, como repito, y de injusticia y impunidad en que quedan ese tipo de delitos, ¿no? Sí, ¿cómo cambiar el chip instalado todavía en la cabeza de muchas personas que consideran que estos actos criminales de violencia hacia la mujer son un problema privado que debe resolverse entre las 4 paredes de su casa? ¿Hay que exponer esto públicamente? ¿Qué opinas tú? Sí, es un asunto absolutamente serio y grave y no fácil de entender. Creo que un paso importante para empezar a cambiar el chip ha sido las leyes. Ya hay leyes de alguna manera adecuadas, evidentemente siempre pueden ser mejoradas, pero, por ejemplo, el que el año pasado a fines se haya ya reconocido una figura como es completamente feminicidio, nos da cuenta de que en este caso el Estado peruano vio la necesidad, evidentemente
instituciones de mujeres tienen mucho que ver en esto, ¿no? Para poder penalizar específicamente esta figura. Pero eso no es suficiente, porque lo que está pasando es que puede haber una norma que castigue, acuérdate que los delitos contra la libertad sexual son los delitos más penados en el país, hay hasta cadena perpetua, y como no me canso de decir, por leyes y por normas que castigan, no nos podemos quejar, digamos, siempre se puede mejorar, repito. ¿Qué es lo que está pasando? Hay mucha permisividad, mucho perdón, disculpas, mucho parte de autoridades, sobre todo judiciales, de justificación a los hechos. Y eso empieza de una cosa tan elemental. Uno va a una comisaría y todavía escuchamos respuestas de casi justificación a los hechos. Cuando no ven una gravedad física, consideran que no es necesario denunciar. Los procesos son sumamente largos, además de costosos. Manuela Ramos hizo un estudio hace unos años, 2 o 3 años, sobre los casos de violencia familiar, más o menos de 300 casos que se hicieron en Lima Sur, solo uno, en aproximadamente un mes, llegó a una sentencia. Es decir, no pasa nada, en pocas palabras. ¿Perdón? No pasa nada, en pocas palabras. No pasa nada. Entonces, cambiar el chip pasa porque podamos comprender que es un problema que tiene que cambiar las familias, las maneras que conseguimos las relaciones dentro del hogar. Las leyes dicen, por ejemplo, el Código Civil nos dice que no hay un jefe de hogar, pero siempre todavía seguimos hablando de jefaturas de hogar, lo que va demostrando cierto poder. Y ese poder en nuestro país ha transformado un nivel de desigualdad muy fuerte en las familias, que se traduce inclusive hasta en la propia muerte de las personas. Mira, hay un nivel de posesión, de propiedad todavía en la cabeza de muchos hombres con referencia a las parejas o exparejas. Así es, dime. Tener... ¿Estamos ante un problema social o también es un problema que debe considerarse como un problema de salud pública? Es un problema social, es un problema de salud pública, es un problema político. Es un problema político porque sin la menor duda la inestabilidad, la muerte, el dolor, todo el costo económico que significa la muerte de las mujeres, que significa la falta de una adecuada producción, que ya está demostrándose en los estudios económicos, da cuenta de que está produciendo daños a la economía nacional, está produciendo daños a la viabilidad de nuestro país. Porque ¿dónde se generan todos los problemas llamados sociales, o los problemas que tenemos hoy en seguridad ciudadana? En la casa. Uno no es fácil ya, no es difícil encontrar chicos, chicas que conversa uno con ellos en la calle y les pregunta qué es lo que prefieren, por qué se requieren de la casa, y muchas de la respuesta es porque la casa es más insegura que la propia calle, porque estando con sus pares en la calle encuentran protección. Entonces, estamos ante un problema absolutamente complejo, difícil, pero eso no deja de indicarse con claridad que hay responsabilidades. Es decir, una responsabilidad estatal. Sí, dime. Quiero quedar claro que una responsabilidad estatal clara que no se viene haciendo es del Ministerio de la Mujer. Lamentablemente sabemos de los esfuerzos, sabemos de las cosas que se vienen haciendo, pero al Ministerio de la Mujer le corresponde como ente rector, le corresponde desarrollar las políticas, le corresponde articular el trabajo de lo que son las entidades públicas para de manera articulada, intersectorial, interdisciplinaria, dar una respuesta efectiva a quienes viven este tipo de violencia. Los servicios del CEN, desde lo que puedo apreciar y lo conversamos también con ellos, están realmente agotados. La gente se siente muy agotada porque realmente se ha hecho una buena difusión de los mismos y va la gente, pero realmente la respuesta no es la que nos gustaría tener. Entonces, yo creo que es momento de pararnos un poquito y ver y hacer que esto, que siempre es parte del discurso inclusive del presidente. Tú acuérdate que todos los presidentes que han pasado en los últimos 3-4 años han mencionado el tema como un problema grave, pero la verdad hay poco recurso económico, poca voluntad política en la práctica. Así es. Bueno, muchas gracias, Gina. Creo que ha sido muy clara tu presentación. Hemos hablado con Gina Yáñez, responsable del programa de Derecho a una Vida sin Violencia de la ONG Manuela Ramos. Muchas gracias. Gracias. Chao, suerte. Bien. Seguimos ahora conversando sobre un tema que ha conmocionado al mundo, la renuncia del Papa Benedicto XVI. Están con nosotros Catalina Romero, que es PhD en Sociología, es decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica, y una de sus áreas de investigación es el estudio mundial de valores, religión y sociedad civil. Y estamos también con Luis Basigalupo, experto en Derecho Canónico. Bienvenidos, un gusto que estén en el programa.
Muchas gracias por la invitación. Es realmente un gusto poder conversar contigo en Hablando se entiende la gente. Gracias. Lucho, bienvenido también. Gracias por la invitación, Hans. Quería aclarar que no soy experto en derecho canónico, estoy más o menos informado acerca de lo que está ocurriendo en la tradición católica. Con modestia. Sí. Bien. Pero empecemos, porque hay realmente un montón de temas para abordar, pero tal vez despejando algunas primeras dudas. ¿A qué atribuir la renuncia de Benedicto XVI? ¿Para qué necesitaría el Papa la fuerza física y espiritual, como él ha dicho que ya no tiene, ¿no? ¿Acaso de repente para enfrentar lo que él ha señalado también como las divisiones en el cuerpo eclesial o los atentados contra la unidad de la Iglesia? ¿Qué piensan ustedes? ¿A qué atribuir esta renuncia? Bueno, yo creo que todas las cosas que has dicho, creo que desde el comienzo el Papa Benedicto XVI intentó hacer algunos cambios en el gobierno de la Iglesia, y encontró pues que después de un papado de 26 años o algo más, estaba muy consolidado la organización en el Vaticano y los cargos, y tuvo dificultades. Yo recuerdo que al comienzo, cuando nombró al cardenal Bertone, el cardenal Sodano se negó a dejar su oficina y se mantuvo en su residencia en el Vaticano durante largo tiempo. Es decir, había una resistencia a aceptar y reconocer los cargos que el nuevo Papa quería hacer. Y sin embargo, él ha logrado lentamente tomar el gobierno del Vaticano y empezar a hacer algunas cosas, no sin dificultades. Debemos recordar que al comienzo ha tenido poco apoyo en el sistema de comunicación, en lo que podría ser un gabinete que gobernara con él, ¿no? Recordamos el problema que tuvo en la Universidad de Ratisbona frente al referirse al Islam, y varios otros problemas que ha tenido que dependen pues de un gabinete que le prepare discursos, que le dé elementos para situarse políticamente frente a los países que va a ir. Yo creo que ahora, después de 7 años, él ya ha ido enfrentándose con problemas más grandes, los que se mencionan, porque yo no soy vaticanista, que es una especialidad que realmente es importante que exista. Es el problema de la banca, ¿no? Claro, vamos a pasar entonces revista, pero tal vez antes, porque nos están pidiendo rápido una pausa, Luis, tal vez podrías tú brevemente darnos tu opinión. Bueno, brevemente creo que lo sorpresivo de la renuncia está necesariamente vinculado con algunos problemas muy graves que la Iglesia está enfrentando y que Benedicto aparentemente ya no está en capacidad de enfrentar con solvencia. Y quizás sobre esos problemas y sobre las cosas que en estos días están corriendo podríamos conversar después. Sí, bueno, nos piden una pausa. Disculpen, vamos rapidísimo a la pausa y volvemos de inmediato para seguir conversando sobre la renuncia de Benedicto XVI. Continuamos con Hablando se entiende la gente. Y seguimos hablando con Catalina Romero y Luis Bacigalupo sobre la renuncia de Benedicto XVI. Luis, tú estabas sintetizando las ideas, las posibles razones de la renuncia. Sí, que ha sorprendido incluso a propios y extraños, ha causado una enorme sorpresa y entonces uno tiene que preguntarse, retomando lo que decía Catalina, si está el Papa empeñado en hacer un trabajo, como él mismo ha calificado, de limpieza del interior de la casa, de los problemas de corrupción graves que hay en el Vaticano. ¿Cómo es que estando en una situación lúcida desde el punto de vista intelectual, sin una enfermedad terminal que lo vaya a colocar en una situación de invalidez, renuncia? Esto es lo que llama mucho la atención y
la suposición más razonable que uno puede hacer es porque, en cierta forma, lo está persiguiendo su propio pasado. Y esto está estrechamente vinculado con dos temas que se están viendo en estos días a nivel mundial. Hay una organización de abogados con sede en Londres que ha reunido una cantidad importante de información y que está empeñada en denunciar penalmente al Papa por su participación cuando era prefecto de la doctrina de la fe en el tema de del encubrimiento de los sacerdotes pedófilos a nivel mundial. Y luego también hay un segundo, hay en realidad 3 o 4 juicios en este momento corriendo en el mundo, juicios en los que se está, digamos, accediendo a información que antes se mantenía estrictamente en secreto, y que eventualmente van a comprometer a Ratzinger cuando era prefecto de la congregación en el encubrimiento, que en realidad aparentemente era una disposición que él no estaba de acuerdo, con la que él no estaba de acuerdo, pero que, digamos, Juan Pablo II impuso, y que y por el otro lado está el caso del dinero y de Maciel, de Marcial Maciel, el mexicano, que fundador de los Legionarios de Cristo, que compró Marcial Maciel, que compró favores en el Vaticano. Se sabe esto, y aparentemente se sabía desde los años 80, cuando tenía a su cargo la prefectura Ratzinger. Pero Maciel, como todos sabemos, fue una persona muy allegada a Juan Pablo II, y entonces el Papa, el actual Papa en ese momento, prefecto de la doctrina de la fe, estaba con las manos atadas. Una vez que asumió el papado, actuó en contra de Maciel, pero todo esto, y también con mucha claridad respecto del tema del encubrimiento de los curas pedófilos. Claro. Pero todo esto resulta ser quizás ya demasiado tarde. Por eso digo que la razón de la renuncia puede ser su pasado, que lo está persiguiendo, y la cantidad de actividad que hay en este momento en busca de una condena de esa. Ahora, claro, por ejemplo, en el editorial del día de hoy, del diario El Comercio, señala una cosa que me parece importante, que este Papa, digamos, estuvo vinculado a lo que ellos dicen el afloramiento de la verdad. O sea, procuró que aflorara la verdad en el Vaticano. Pero, esto ya no lo dice El Comercio, digamos, pero obviamente encontró lo que muchos han calificado internacionalmente como la resistencia de la curia romana a las medidas de transparencia, ¿no? Es exactamente lo que has estado señalando. Y hay 3 grandes rubros, digamos, ahí. De la pederastía, ¿no? El abuso sexual de menores. 2, el de las finanzas del Vaticano. Y 3, el de los, que está muy ligado también a las finanzas del Vaticano, que son los Vatilix, o sea, la filtración de los documentos reservados, ¿no? Pero tal vez podemos rápidamente hacer algunos comentarios alrededor de este punto, empezando por la pederastía, porque justamente acá parece que a muchos de la curia romana no les gustó que el Papa pidiera perdón. O sea, el Papa efectivamente pidió perdón, aunque dijo que el perdón no sustituye a la justicia, y reconoció que la Iglesia no había sido suficientemente vigilante, veloz y decisiva frente a los abusos sexuales, ¿no? Pero es un tema entonces de falta de transparencia, donde hay resistencia para que aflore la verdad. ¿Qué opina? Bueno, yo creo que en esto la Iglesia no escapa a la situación que se vive en la sociedad en general, ¿no? Este es un tema que está empezando a combatirse y a explicitarse públicamente. Lo acabamos de oír en la entrevista anterior, ¿no? Hay un patriarcado muy grande en el conjunto de la sociedad, falta de visión también en el Estado, y la Iglesia no escapa a esta situación. Pero, como decía Luis Bacigalupo, Benedicto XVI, ya como Papa, y entonces con la posibilidad, el poder, la libertad y la autonomía para hacerlo, ha intentado, lo ha hecho, ¿no? Al comienzo ha pedido perdón, como tú señalas, y ha enfrentado este tema. Pero, y es que se está empezando,
¿no? Este tema no solamente está en manos de Benedicto, del XVI, del Vaticano, sino también en cada iglesia local y en cada estado local, en donde tiene que darse la primera etapa de esta revisión, ¿no? Yo me pregunto cómo en México, en donde hay separación iglesia-estado, no se hicieron denuncias públicas que hicieran que Maciel rindiera cuentas, digamos, frente al Estado mexicano de lo que estaba haciendo, porque solo estamos viendo la llegada a Roma, ¿no? En otros países donde hay una relación fuerte Estado-Iglesia, puede ser que se defendiera el fuero privado, pero en México me llama la atención, ¿no? Que no haya habido entonces creo que decir que hay responsabilidad en niveles más bajos también y que hay que tocarlo todo, ¿no? Después me gustaría hablar del tema que se menciona también en los medios, que es la soledad de Ratzinger, ¿no? Porque sí. cuánto... Pero a ver, espérate antes de llegar a eso, sí, porque me parece que hay un tema que hoy día en el país de España, digamos, se cierra un capítulo de la historia esta de las finanzas del Vaticano. Leo lo que dice el país hoy día. El nombramiento, que es una noticia que no han rebotado los medios acá, pero dice: el nombramiento in extremis del barón Ernst von Freiberg, caballero de la poderosa Orden de Malta y constructor de buques de guerra, como nuevo presidente del Banco del Vaticano, supone sin lugar a dudas el capítulo final de una guerra librada entre Benedicto XVI y el Bertone, ¿no? El cardenal Bertone. Dice, dice él, se trata de un auténtico ajuste de cuentas. Si uno recapitula en la historia, efectivamente, el Papa Benedicto XVI nombró a Ettore Gotti Tedeschi como presidente del Banco Vaticano, justamente, como él lo dijo, para limpiar el Banco del Vaticano. Esto fue en septiembre del 2009. Inmediatamente después, la justicia italiana bloqueó cuentas del Banco del Vaticano por cerca de 23 millones de euros, ¿no? Acusando de que el banco no cumplía con normas internacionales, estándares de la Comunidad Europea sobre lavado de dinero, con transferencias financieras que estaban insuficientemente justificadas, y el Vaticano, bajo el liderazgo de este señor Gotti Tedeschi, efectivamente emprendió una serie de medidas. Adecuó una nueva legislación para la transparencia, nombró lo que vendría a ser su unidad de inteligencia financiera, etcétera, pero, sin embargo, todavía, sin aclarar las cosas, tuvo nuevos problemas con el JP Morgan, también por falta de información sobre transferencias de dinero, y en mayo, cuando se inicia una evaluación de este proceso, simple y llanamente lo despiden del Banco del Vaticano, y lo despide nada menos que Bertone, ¿no? En buena cuenta, o sea, le retiran la confianza. Y esto se queda en la nebulosa. Se especuló entonces que las razones fueron las divergencias respecto a la necesidad de transparencia financiera, ¿no? Es decir, otra vez surge este tema acá. Y parece que ahora, bueno, desde mayo del año pasado hasta ahora recién, y justo antes de irse, el Papa nombra a un nuevo presidente de este banco. Es decir, aquí también hay un tema que parece que estar, digamos, como dice ahí, en la llave del dinero, parte de una discusión muy terrenal, muy vinculada a lo que se dice al individualismo y a las ambiciones personales que el Papa ha hecho referencia, ¿no? ¿Estaría así? Sí, y en cierta forma muy oscura, porque en realidad quien saca a Gotti Tedeschi no es Bertone, sino el directorio del propio banco. Entonces, no está claro si es que Gotti Tedeschi estaba llevando las cosas en el sentido que él declaraba que las estaba llevando. Y ahora tenemos a alguien de la confianza del directorio del banco, un alemán que ha sido nombrado después de mucho buscar, que aparentemente va a continuar con la línea de reforma que se había iniciado. Es decir, hay todavía mucha oscuridad, los datos no son transparentes como para que uno pueda tener una interpretación adecuada de lo que ha ocurrido en el tema financiero. Más clara está la cosa en el tema de la pederastia y en el tema de Maciel, porque en Los Ángeles, en este momento, esta semana que viene, se va a interrogar bajo juramento al cardenal emérito Mahony de Los Ángeles respecto del encubrimiento y de cómo el encubrimiento, en ese interrogatorio bajo juramento, es muy probable que salgan a luz
formas de actuar que no son solamente de Los Ángeles, sino que en todas las diócesis del mundo se practicaban cuando Ratzinger era prefecto de la doctrina de la fe, que básicamente consiste en pagarles una indemnización a las víctimas, en mover a los sacerdotes pederastas de las diócesis para que, digamos, no se haga ningún escándalo, que era el modus operandi que después, una vez en el papado, Benedicto ha sancionado como... Va a ser muy difícil que se oculte del mundo. Entonces, claro, en cierta forma, con esto que está ocurriendo en Los Ángeles, con lo que está ocurriendo en Rhode Island, con el juicio sobre Maciel, sobre una herencia de Maciel, donde también hay documentación eventualmente comprometedora de la actuación de Ratzinger en los años 80-90, y con lo que ocurre en Londres, que hay un grupo de abogados, un consorcio de abogados internacionales que están pidiendo que se emita una orden de arresto contra el Papa. Es razonable suponer que no le conviene a Ratzinger, no le conviene a la Iglesia Católica que Ratzinger siga siendo Papa en estas circunstancias. Ojalá que eso no sea el centro de la atención próximamente, ¿no? Sino que sea más bien los cambios, en fin, la adecuación de la Iglesia en general a las nuevas tendencias en el mundo, etcétera. Pero sobre eso vamos a conversar inmediatamente después de una brevísima pausa a la que tenemos que volver a ir. Continuamos con Hablando se entiende la gente. Y continuamos hablando con Catalina Romero y Luis Bacigalupo sobre los entretelones y las perspectivas que trae la renuncia del Papa Benedicto XVI. Bueno, efectivamente estábamos hablando sobre el tema esta tensión entre el afloramiento de la verdad y el ocultamiento de cosas, ¿no? Ahora, esto de alguna manera tiene que ver también con de repente tendencias que se afirmaron o no en el papado, digamos, de Benedicto XVI, respecto a tal vez su voluntad de restaurar más bien tradiciones católicas, de este énfasis en el relativismo, ¿no? O se le podría considerar más bien a él como un papa reformista, antes que reformista parecería restaurador. ¿Estamos en eso? Restaurador no, respetuoso de la tradición, sí, pero capaz de innovar como ha sido su renuncia, ¿no? O sea, frente a determinado momento nos sorprende con algo totalmente novedoso, y también en las frases que está empezando a soltar en sus reuniones con el clero, por ejemplo, el poder el volver a referirse al Concilio Vaticano II para que se renueve efectivamente la Iglesia. Entonces, yo creo que es la renovación de una Iglesia que sigue siendo fiel a su fundación y a su sentido, y que más bien en la tradición puede encontrar las fuentes para una renovación bastante importante, radical, podría decir, ¿no? Y creo que lo que él ha intentado hacer es abrir más, que haya más transparencia en la Iglesia, ¿no? Al enfrentar el problema de las denuncias que él conocía, ¿no? Pero teniendo en cuenta que en la Iglesia la obediencia es muy importante, el Papa anterior no quería que el tema salga a luz, buscaban manejarlo internamente, pero es como un fuero legal distinto, ¿no? Pero no se ventilaba, no se hacía transparente el problema. El Papa Benedicto XVI sí ha buscado hacerlo transparente. Entonces yo creo que lo que debería venir es una opción por seguir en esa transparencia a nivel organizativo. Tú mencionabas temas que quizá podrían lindar con lo teológico, ¿no? Yo creo que en lo teológico es distinto, no hemos entrado a esa materia, pero en lo que está en cuestión es la organización del Vaticano, ¿no? Algunos mencionan, es la crisis de la organización vaticana, hablan de la gobernabilidad, que es una dimensión más sociológica y quizá y política, se podría decir, ¿no? En el sentido de organizar mejor los cargos, las funciones, no en la línea de obediencia, sino en la línea de
accountability, de responsabilidad, de rendir cuentas de lo que se está haciendo, ¿no? Yo creo que este tema de encubrimiento está no solo en los casos de pedofilia, efebofilia que se han mencionado, sino en el caso del banco. O sea, no recibir donaciones vengan de donde vengan, hay que saber, o sea, hay que hacerse responsable de las donaciones que recibes, de quién recibes, ¿no? Ahora, justamente, tal vez para seguir en esa línea, se puede, manteniendo esa tradición, digamos, buscar esta transparencia por un lado, pero mantener cosas tan tradicionales, el papel de las mujeres, ¿no? La ordenación de mujeres fue considerada casi un crimen grave, prácticamente. Eso lo dice, por ejemplo, el editor de Asuntos Internacionales del Financial Times, dice que la ordenación de mujeres se consideró similar al abuso sexual contra niños. Era una cosa tremenda, así lo ha puesto él, ¿no? Pero digamos, el tema no solo de las mujeres, el tema de la homosexualidad, ¿no? O de la orientación sexual, del matrimonio entre personas del mismo sexo. El Papa prohibió admitir en seminarios a hombres con tendencias homosexuales, dijo que el género era otorgado por Dios, que no se elige, que era el matrimonio entre personas del mismo sexo era una libertad anárquica, ¿no? A contrapelo, por ejemplo, de lo que acaba de ocurrir esta semana en Francia, en Inglaterra, ¿no? Sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, es posible mantener esto y buscar, por otro lado, un cambio, una apertura. Bueno, en realidad es lo que está ocurriendo, porque ya la situación después del larguísimo gobierno de Juan Pablo II y de Benedicto XVI no es, me parece, la confrontación entre un sector conservador y un sector progresista dentro de la Iglesia. Creo que no es el panorama actual. Hoy lo que estamos viendo es una confrontación de dos grupos de conservadores. Los conservadores que están, digamos, por continuar con la tarea de limpieza, de reforma de los hábitos del alto clero, y los conservadores que siguen atados a sus viejos hábitos, donde básicamente de dónde provienen, por ejemplo, los fondos importa poco por el momento en el que se usan para las obras de la fe. Entonces, esa corrupción es la que se está tratando de combatir, y no hay, a mi parecer, en lo que toca a los posibles papas, los posibles cardenales que puedan ser papa en esta coyuntura actual, no hay un progresista. Todos van a ser, cualquiera que salga va a ser un conservador. La pregunta es si va a ser un conservador de la línea de reforma o si va a ser un conservador de la vieja escuela que trata todavía de mantenerse en el poder. Bueno, esa es la pregunta, ateniéndonos a la composición entonces del colegio cardenalicio, que mayoritariamente ha sido nombrado por este Papa, por Benedicto XVI. ¿Qué podemos esperar? Yo creo que la elección del Papa, como se presenta en estas circunstancias, como sabemos, en la política, cada elección es especial, no se repite, ¿no? Y eso que hay reglas y que es cada 5 años, etcétera. En el caso del papado, cada elección es única, ¿no? Se está eligiendo a un hombre que va a tener la autoridad máxima, ¿no? La representación de Dios en la tierra, la continuidad de Pedro. Y entonces tiene posibilidades como persona de cambiar mucho. Después de 26 años de papado no se esperaba un papado intermedio, ¿no? Claro, por la misma edad de Ratzinger. Bueno, porque se eligió a una persona mayor, porque es muy difícil después de 26 años asumir un cargo, está todo muy establecido. En cierta manera, el rol del Papa Benedicto XVI ha sido sacudir ese establecimiento que estaba en el Vaticano, y ahora está el terreno preparado para que entre alguien con su propio carácter a un papado más largo. Por eso él pide, por favor, elijan a alguien que tenga, no pide, pero prácticamente al decir yo salgo porque no tengo la fuerza física y espiritual. Porque el Papa no es Roma ni el Vaticano, el Papa es el mundo.
tiene que viajar. Ahora, justamente en relación a eso, se dice hay una sobrerepresentación de cardenales europeos, ¿no? Respecto a la cantidad de fieles, digamos, que más bien tienen el peso en otros lados. En Europa, sin embargo, por ejemplo, hace 10 años había el 65%, un poco más de 10 años creo, eran creyentes europeos. Ahora ha bajado a 20 y tantos %, una quinta parte, ¿no? O una cuarta parte. Y se dice que hay también una sobrerepresentación de burócratas del Vaticano entre estos europeos. ¿Qué hay sobre eso? Ahí yo creo que va a primar el criterio europeo, porque en este momento crítico se necesita de una gran autoridad sobre el resto, y esta autoridad la da la formación intelectual, el vuelo teológico de la persona, y esta formación no la encontramos fuera de Europa. Desgraciadamente los cardenales en otras latitudes no tienen una sólida formación teológica como tienen algunos y no todos los europeos. Entonces yo creo que la búsqueda de autoridad, que es la que ha tenido Ratzinger precisamente porque era un gran profesor, un gran teólogo, esa búsqueda de autoridad va a seguir esa línea, y eso, desde mi perspectiva, que puede estar completamente equivocada, por supuesto, pero desde mi perspectiva acorta digamos, el puñado de cardenales que pueden ser potencialmente interesantes para los electores en este cónclave. Sí, yo creo que lo intelectual ha sido un rasgo propio de este Papa. Es importante que que tenga una buena formación, como tú dices, pero creo que lo que se podría buscar ahora es un liderazgo más fuerte, una capacidad de gobierno más fuerte, y entonces nos podrían sorprender. Siempre se dice que los candidatos voceados son los que menos van, los que no van a salir necesariamente. No fue la última vez, porque... Sí, esperamos. Bueno, pero es que ahí se esperaba uno de transición. Lo que buscaban era eso. Ahora tienen que buscar a alguien que sea capaz de liderar la Iglesia. Para un periodo más largo. Por un periodo más largo, y la confrontación va a estar entre los que quieran mantener el encubrimiento o el establishment y los que quieran radicalmente cambiarlo. Lamentablemente el tiempo nos está ganando, y creo que vamos a tener que dedicar otro programa a hablar de temas que tú has mencionado también sobre libertad religiosa, en fin, pero yo no puedo dejar sin preguntarles, digamos, ya que ustedes son dos personas muy vinculadas a la católica, pero si esta decisión sobre la enseñanza de teología en la católica es algo que tiene que ver con autonomía en la decisión de Cipriani, o son decisiones en materia doctrinal de exclusiva competencia de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que esa es una cuestión que está ahorita sobre el tapete. Les ruego que sean muy breves, pero me gustaría conocer su opinión. Bueno, lo que sabemos por lo que se ha publicado es que la Doctrina para la Fe reclama competencia. Uh-huh. Y el tema es muy discutible porque tampoco está eso claramente trazado, no hay una línea clara que separe las competencias, y en ese sentido estamos a la espera de que se resuelva. No depende de la universidad, depende de las circunstancias que se vayan a dar después del cónclave. Exactamente, después del cónclave, que con la suerte que siga el cardenal Bertone, que parece que es también la mano que mece la cuna de repente en alguno de estos temas. Pero en fin, muchísimas gracias por haber participado, creo que ha sido muy ilustrativo, muy entretenido. Hemos hablado con Catalina Romero, ex decana, a la precisión, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Católica, y con el señor Luis Bacigalupo, un experto también en este tipo de temas. Muchísimas gracias por participar. Con ustedes será buen fin de semana, y con ustedes será hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana. Gracias. Hablando se entiende la gente. Nuevamente el próximo domingo a las 9 de la mañana, vía los 91.1 de Radio San Borja, con la dirección y conducción de Hans Landolt y la producción de Yamira Albán. Escríbanos a hablamosgente@gmail.com. Síganos en Twitter @hablamosgente y